Decía, ustedes tienen que aplaudir porque estoy picando la torta. Mire, me siento muy feliz de estar aquí. Es una bendición, la pastora Celina. La amamos, la respetamos, la honramos. Ver tantas caras de tantos años y ver que siguen aquí. Ustedes están como dice la palabra, vinieron ríos, vinieron huracanes, vinieron truenos, vino la suegra y su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y Monte Alto está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Es un monte alto, Dios la tiene encima y es una bendición. Amén. Quisiera decir tantas cosas, pero voy a la guía. ¿Sí? Igual todo lo que usted no pueda conseguir hoy, aquí está en el libro. Aquí tiene 20 y pico capítulos donde está todo bien desarrollado. Solamente estamos dando unas pinceladas sobre eso. Y está el libro de mi esposa que es Subiendo la montaña, que es el proceso que Dios nos lleva y cómo Dios de forma inesperada Dios nos enfrenta a subir montañas y no estamos preparados, pero Dios nos lleva a afrontarle y a subir montañas. ¿Sí? Aquí estamos. Dile que está a tu lado, Dios es bueno. Código Honor ha sido un libro que es como el proceso nuestro de este año. Empezó a escribirlo hace algunos años, pero este año terminamos ese libro, Código Honor, donde empezamos a hablar de las cicatrices y las heridas que hay en el ministerio. Mi esposa le dio un preámbulo un poco, lo que habla el primer capítulo, hablando de lo que es el honor, lo que es el RAI y diferentes códigos que nos permiten avanzar. Mire, la iglesia no tiene ausencia del poder de Dios. La iglesia tiene un problema de ausencia de ética ministerial. A veces la iglesia opera en dones porque Dios dice que si creemos Dios lo va a hacer, ¿o no? En mi nombre echarán fuera demonios, dice. Pero dice que algunos echarán fuera demonios, pero se le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca lo conocí. Entonces estamos entendiendo que la iglesia necesita no solamente el poder de Dios, sino la ética de Dios para avanzar. Que la iglesia está empoderada, tenemos gracia, tenemos unción, hay profecía buena, hay gente operando en dones de sanidad, pero hay poca gente con el carácter indicado para llegar hasta el final de la meta. Yo los invito a que ustedes cierren este año 2019, cuando lo cierren, que es un año profético, es el cierre de una década, y entramos en una nueva década, una nueva dimensión espiritual, que cuando cerremos este año podamos ver que aunque han venido tiempos difíciles, estamos firmes. Porque Dios está con nosotros. Que podamos entender que más allá de la adversidad está Dios en mi vida. ¿Aló? El tema que quiero dar con ustedes hoy se llama soporta el dolor del ministerio. Digo conmigo, soporta la aflicción. El libro de Santiago 1:12 en la TLA, la versión traducción lenguaje actual, dice lo siguiente. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que pueda recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes le aman. Entonces estamos viendo, según el libro de Santiago, la bendición de Dios en dos niveles. Dice, el que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Hay una porción de Dios reservada solamente por soportar la dificultad, por soportar la aflicción. La vida del ministerio es una vida difícil. La vida del ministerio es una vida de traiciones, de lealtades. Y dice, ¿cómo algo tan divino va a tener algo tan defectuoso? Porque el divino es Dios, pero el bajo somos nosotros. ¿Aló? Nosotros somos un bajo en constantes trabajos. Él es el alfarero. Él empieza a darnos forma, de repente nos molestamos y dañamos la obra y Dios tiene que volver a deshacer y empezar a darle forma. ¿Está conmigo? No te enfoques en anhelar un púlpito si primero no has conquistado tu ser interior. No te enfoques en hacer y no ser. De esto se trata este libro. Estamos demasiado enfocados en hacer muchas cosas, pero se nos olvidó ser cristianos. Estamos demasiado enfocados en hacer milagros y señales que lo queremos. A mí me encanta echar fuera demonios. Me encanta ver a la gente siendo libre, entonces me encanta eso. Pero he entendido que hay gente que le echa fuera a los demonios y no permanece, no porque haya demonios en su vida, sino porque tiene debilidades de carácter. No tiene ética en su vida. Y empieza Dios a cambiar su ser espiritual, pero ellos no renuevan su mente. Dice la Biblia que la mente se renueva. Son dos cosas. La vida espiritual es transformada en el primer momento. Usted acepta a Dios. ¿Cuántos aceptaron a Dios aquí?
Usted acepta a Dios y el Espíritu Santo viene a morar sobre usted. Eso es automático. Y usted le da un infarto, una ACV, lo que sea, y usted se va para el cielo. El problema es en la renovación de la mente. ¿Aló? Mi primer libro, Tiempo de Poseer, que creo que aquí hay un poquito de tiempo de poseer. Mi primer libro, Tiempo de Poseer, habla que aceptar al Señor es pararse en la puerta del reino. Pero renovar la mente es entrar en los beneficios del reino. Hay gente que su cuerpo está en la iglesia. Su espíritu ha sido cambiado, pero su mente sigue estando cautiva en Egipto. Y están en iglesia recibiendo la bendición de Dios, pero con una mentalidad que no les permite experimentar la bendición de Dios. ¿Aló? Entonces, por un lado vemos a Dios actuar y decimos, wow, Dios estuvo, hizo tal cosa. Pero el hecho de que Dios nos use no significa, no es sinónimo de que Dios nos apruebe. Son dos cosas diferentes. Dios va a usarte porque Dios ama a su pueblo. Dios va a usarte porque es su palabra que fue empeñada. Pero el hecho de que Dios opere por ti no significa que apruebe todo lo que tú hagas. Y ese es el gran engaño de muchos. Y por eso este libro. Nos empezamos a engañar. Y empezamos a decir, yo hago las cosas mal, pero Dios me usa. Y cuando viene una persona, le da una palabra, un consejo y la aplica. Y empiezas a creer que el don es lo mismo que el carácter. La sabiduría viene de Dios. Dios empieza a operar sobre tu vida porque la gente necesita. El punto no es que Dios nos use, el punto grave es que Dios nos apruebe. Y ahí se nos va la vida. ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? ¿Sí están despiertos todavía? Dios quiere aprobarte y por eso necesitamos ser revisados en lo interior. Quizás una prédica popular es una prédica que te habla de que Dios te va a usar, que la suegra se va a vivir lejos, que muchas cosas van a pasar. Sería una prédica popular. Que te van a dar un carro MW, lo que sea. Pero realmente esa prédica te produce algo de fe y expectativa. Pero realmente la prédica que te confronta es aquella la que toca el área del carácter. Donde mucha gente pierde la bendición. ¿Están conmigo? Entonces, el que soporta la dificultad, dile que a tu lado tienes que soportar. Ahora dile al del otro lado, tengo que soportarte. ¿Entendieron el mensaje, no? Mismo se llama eso. Le dijiste a la persona que está a tu lado que es insoportable. Dice, présteme atención, mi esposa tiene razón, ustedes son demasiado desordenados, ¿vale? Uno le dice, dile que está a tu lado y le pedían hasta el teléfono. ¿Está conmigo? Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. ¿Cuántos están soportando dificultades? No va a cerrar el año 2019 sin que Dios te bendiga. Pero dice, hay otra promesa, dice, y cuando la supera, o sea que yo no solamente tengo que soportar la adversidad, sino dice, y cuando la supera, Dios le da el premio y el honor más grande. Son dos etapas, el soportar, porque es difícil lo que uno hace, aunque usted no lo crea. El predicar, enseñar, el llamar a la gente, el trabajo ministerial es difícil. El que canta ahí siempre un día, es difícil el tocar. Yo he visto a mi esposa muchos años cuando nacíamos en la iglesia, las manos se le encalambraban de estar tocando y cantando y la cosa. Es difícil lo que hacemos. El hecho de que alguien haga algo seguido, no significa que no genere sufrimiento. ¿Aló? Excelente el equipo de multimedia. A mí me fascina la multimedia. Un aplauso para ellos, transmitiendo en vivo, fotografía, todos ellos. Y yo me acuerdo hace 3, 4 años le decía a la pastora Celina, tenemos que crear multimedia, ¿no? Y todas las cosas, y qué bueno que están ahí, que están haciendo el trabajo. Pero el hecho de que alguien haga algo seguido no significa que no le cuesta hacerlo. Tenemos que soportar las dificultades. Un cristiano que no soporta dificultades no está preparado para el ministerio. Son dos etapas. La iglesia, llegan todos los enfermos espirituales y los más sanos o los menos enfermos ayudan a los que están más enfermos. Pero en el ministerio, para trabajar, tienen que ser personas calificadas.
Por eso entendemos la iglesia de dos dimensiones. Una es la iglesia que somos todos y otra es el ministerio, que son los que servimos. Y los que servimos estamos sirviendo porque hemos aprendido no solamente a soportar las dificultades, sino a vencerlas. ¿Aló? Si tú vences la dificultad, yo creo que Dios te llamó. Pero si tú no soportas lo que estás viviendo, yo empiezo a dudar que Dios te llamó. Porque el que Dios llama, Dios le da la fuerza para soportar la tempestad. Cada vez que uno se monta un domingo a predicar, yo en mi iglesia somos un auditorio de 2 pisos, mi oficina está en el 2.º piso. Cuando yo bajo hay como un pasillo y yo bajo por la escalera, está la adoración, está la gente. Y cuando subo al púlpito y me monto sobre el púlpito, la gente me dice: pastor, es que se ve como fuerte, parece un león cuando se monta ahí. Y ellos lo ven así, pero yo que estoy atrás lo veo como que una semana más soportando la aflicción, una semana más viendo la bondad de Dios, una semana más que puedo llegar a tomar este púlpito por la misericordia de Dios. Y la gente me ve: oye, el pastor se montó, parece un tigre ahí montado y está pasando. Y no entiende que lo que ellos ven como una imagen de fuerza, para mí es una imagen de socorro. Para mí es decir: Señor, una semana más donde el diablo trató de destruirme, donde las traiciones llegaron, donde pasó tal cosa, donde mi alma se alborotó y tuve que calmar a esa loca. ¿Aló? Una semana más donde tú fuiste mayor que la adversidad. Este material está hecho para personas que están soñando en que Dios lo va a usar alguna vez. Y no hay que vender un evangelio falso. El evangelio de que todo va a estar bien es mentira. Dice: en el mundo habrá aflicción. Todos tenemos una dosis, todos tenemos un desierto que pasar. Algunos lo pasan más temprano, otros más tarde. Pero hay ciertas materias en la universidad del llamado que no podemos obviar. Y una de esas materias se llama el valle de sombra de muerte. El valle de la decepción, otro. El valle de la traición. Pero cual sea el valle que estemos atravesando, tenemos que recordar lo que dice la palabra. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces lo clave no es lo que esté pasando, sino con quien esté. ¿Aló? Puedes estar en tu peor valle y en tu peor aflicción, pero si tú sabes que Dios está contigo, esa prueba es momentánea. Si tú sabes que Dios está contigo, tú sabes que en cualquier momento las situaciones van a cambiar. Tú puedes decir: estoy tirado en el piso frente a la lona, siento que la sangre se derrama, pero yo sé que en cualquier momento mi Padre me va a levantar otra vez. Lo importante no es el proceso. Lo importante es quién te acompaña en medio del proceso. ¿Está conmigo? Así que eso de que, oye, creo que hay procesos que tenemos que vivir. En Venezuela hemos pasado procesos difíciles. Hemos visto un hambre como nunca, tantas cosas que hemos pasado los venezolanos. Pero yo puedo decirle algo: Dios sigue estando presente en la dificultad. Dios sigue estando presente cuando Dios te llama. Dios empieza a capacitarte, pero también empieza a manifestar la miseria de tu corazón para que sea limpiada. Y van a venir situaciones difíciles que van a empezar a moverte para que salga lo que está en lo oculto. Y cuando uno tiene madurez, uno dice: gloria a Dios, porque se abren los tesoros escondidos, que algunos son de bendición y otros son de amarguras que tenías guardadas. Dile que está a tu lado: te están hablando, dile. Dile: no te hagas el loco, dile. Aló. Las crisis son indispensables para el desarrollo de la iglesia. Las crisis son necesarias. La crisis en tu familia fue necesaria para que te des cuenta con qué fue el logro que te casaste. La crisis en tu familia fue necesaria para que vieras que tu suegra era Fiona. Las crisis. ¿Sabe quién es Fiona? La esposa de Cher. ¿De qué? De Cher, ese mismo. Sí. ¿Está conmigo? Las crisis son importantísimas. Yo no lo entendía. Hasta que Dios empezó a mostrarme que era importante, porque me revelaba el corazón de los que estaban a mi lado. Y no solamente eso, sino que me revelaba mi propio corazón.
Usted se ve su corazón y usted piensa que usted es perfecto y que usted no se equivoca. Yo le aseguro que usted cree que tiene menos defecto que el que está a su lado. Pero el que está a su lado sabe que usted cree que usted tiene más defecto que él. Por eso dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre. En nuestro corazón no engaña. Entonces Dios permite ciertas situaciones para que nuestro corazón se desemboque, se manifieste. Y uno diga, ¿cómo yo dije eso? ¿De dónde salió esta pelota? Salió de tu corazón. Porque dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero la boca no siempre habla verdad, solamente cuando es confrontado en el interior. Y parece ciertas cosas que parecen injusticia, y es Dios dándote la oportunidad de revelarte lo que había en ti. Y de repente dice, ¿por qué? Y de repente dice, formaste un lío. Y de repente te das cuenta que no tenías razón, pero ya fue expuesto en tu corazón. Y esos son niveles de disciplina. Dios disciplina de 3 etapas. Dios te regaña. Tú sientes un sentir del Señor. Dice, como que hablé de más, ¿no le ha pasado? Como que hablé de más, como que la regué. Segundo nivel, Dios te confronta. Como papao en la mano, Dios te da papao. Tercer nivel, Dios muestra todo. Y es cuando tú dices, ¿qué hago? ¿Quieres que la tierra te trague? Todo el mundo cree que Dios lo llamó. Yo creo que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sí está conmigo? Pero no todo el mundo va a soportar el llamado. El llamado tiene que tener pruebas. El llamado va a revelar. Por eso cada vez que Dios llama a una persona, lo pasa por la trituradora. ¿Usted cuántas veces no ha estado en la trituradora de Dios, pastora? Pero estando ahorita en adoración, sentí al Señor, el Señor me decía, dile a mi hija que la bendeciré porque fue obediente viniendo a este lugar. Eso fue lo que escuché de Dios. Fue obediente. Pero ¿cómo se perfila el oído en los procesos? ¿Cómo Dios prepara nuestro corazón para avanzar en los procesos? ¿Cómo podemos ver cómo Dios ve a los demás en los procesos de quebrantamiento? Si no somos quebrantados, por eso dice la palabra que morimos juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él, ¿no? ¿Está conmigo? Yo tengo que morir para poder ver a las personas como Dios las ve. Si no tienes paciencia con tus hijos, ¿cómo quieres que Dios te dé a sus hijos para que los cuide? Si no tienes paciencia para esperar, escuchar a Dios, ¿cómo quieres que Él hable a través de ti? ¿Están despiertos? Sí, dile que está a tu lado, despiértate. ¿Aló? ¿Está conmigo? Los procesos son necesarios para llevarnos a otro lugar. ¿Está conmigo? Los procesos son necesarios. En ese proceso Dios prepara a la iglesia para otra dimensión. En nuestro caso, cuando teníamos que salir de un local a otro local, Dios permitió que nos dieran una carta amenazándonos con abogados porque Dios tenía rato diciéndonos que teníamos que salir. No salíamos y hasta que llegaron los abogados y tuvimos que salir. Y Dios nos impulsó. Es como que Dios te dice, aquí está la puerta y usted no quiere pasar. Porque Dios trata diferente a los que tienen llamado que a los que no tienen llamado. Grábese eso. ¿Por qué? Porque yo no trato igual al hijo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un chamo que tiene 21 años. Yo no lo trato igual que a José David, que tiene ¿cuántos años? ¿Cuántos? 6 años. Yo empecé la edad, solo que se la preguntaba para decir, ya se la sabía. No es igual. No es igual la forma de tratar a Darío que la forma de tratar a José David. ¿Por qué? Porque uno es maduro y el otro no es maduro. Al que Dios llama, Dios lo trata de diferentes formas. ¿Está conmigo? Por eso no podemos esperar que Dios actúe de la misma forma con cada familia. Por eso no podemos medir el desempeño pastoral, porque a mí me dio este consejo y el otro consejo. Cada persona es única, especial y irrepetible. Si no, enseñe su huella. Esta huella le dice que usted es único, que es especial y irrepetible. Esta huella no la tiene más nadie. Usted es una persona única. Entonces el proceso de Dios con tu vida es un proceso único. Deja de compararte con los demás. Deja de medir el tiempo de crecimiento de los demás. Y empieza a entender que Dios te tomó de la mano para procesarte en su método, en su tiempo y en su momento. Por eso hay algunos que van más rápido que otros.
que el proceso no habla de amor de Dios. Dios nos ama a todos, pero el proceso nos llama de destino. Tú no vas a capacitar igual a que un taxista en Venezuela o en México que en Inglaterra. En México todo el mundo tiene un carro, sacas un Didi, un Uber y trabaja. En Venezuela ni nada, le pones un papel que diga taxi. Pero en Inglaterra tienes que prepararte en una escuela y estudiar 1 año y medio para que el gobierno te dé una licencia para que seas un taxista. Conforme es tu destino va a ser tu proceso. Conforme es tu aspiración va a ser tu tritural. Al que más se le da, más se le exigirá. Entonces no seas tan sensacionalista y emocional. Cuando a mí me dan una palabra profética, yo más bien tiemblo, porque depende de la magnitud. Ya yo entiendo que va a ser el proceso, porque yo entiendo que una profecía no es el presente, sino es el potencial que Dios ve en mí. Y para llegar a ese potencial necesito ser triturado. ¿Aló? Entonces no te desboques, espera tu tiempo, soporta la aflicción, porque si soportas la aflicción Dios te va a bendecir. Si soportas la aflicción Dios te va a promocionar. Si soportas la aflicción Dios te va a dar más de lo que tienes. No busques a Dios por la bendición, busca a Dios para ser transformado. No podemos convertirnos en una iglesia emocionalista. Esta es una iglesia maravillosa. Monte Alto es mi segunda casa. Le piqué la torta, aplauda. ¿Está conmigo? ¿Dónde me quedé? En la torta. Procesado, ¿está conmigo? Procesado, hay que ser procesado. Usted no se imagina el proceso que Mariela y yo tuvimos para cada quien escribir uno de estos libros. Usted no se imagina. Usted no se imagina. Usted solamente lee una frase y usted dice, ¿cómo llegó a escribir eso? Mira, llamados, tiempo, proceso. Yo no sé por qué mamá Celina no me escribió el prólogo de este libro, pero... Escuche esta frase. Mi día no ha sido nada fácil. Tantas enseñanzas marcadas por el dolor que temo con horror olvidar algunas de las lecciones aprendidas. Hablar de fuego en el alma puede sonar apasionante y amoroso, pero la realidad es que es profundamente doloroso. Leer sin sentir no es apasionante, pero escribir una historia con la sangre de tu corazón sí lo es. Vienen días donde uno entiende que ha sido lo mejor sembrando, siempre a primera hora, siempre diligente, siempre con buena disposición, pero con un gran problema, que lo que sembraba apasionadamente no era una buena semilla. Pasan los días y un fuego que consume alta en mi corazón es la sensación de una muerte lenta pero muy dolorosa. Cuando empiezo a sumergirme en la profundidad del dolor, esa sensación que solo el que la ha vivido la entiende. Una sensación de dolor con aturdimiento, un dolor que embriaga el alma, y en ese preciso momento entiendes que nada de lo que hoy podemos cosechar está alejado de lo que sembramos algún día. Y así se puede caer a leer su libro y apasionarse. Pero no crea en un ministro que no tiene cicatrices. No crea en una persona que predica que no tiene cicatrices de su vida. Por eso Pablo podía defender su apostolado diciendo, yo tengo en mi cuerpo las marcas, las cicatrices. Hay cicatrices que son necesarias para lo que Dios tiene contigo. Y tú puedes huir de un lugar a otro, huir de tu presencia, no podrás. Si subieras a lo alto, bajar a lo más profundo, nada te podrá separar del amor de Dios. Y el amor de Dios conlleva el proceso de Dios, porque Dios nos procesa porque nos ama. Tú, dice la Biblia, que el que padre que ama corrija a su hijo. O sea que si Dios no te corrige es porque no eres hijo. Así que si estás sintiendo que Dios te está corrigiendo, es una buena señal que eres hijo de Dios. Pero cuando tú escuchas una palabra que confronta a tu espíritu y dices, eso no es conmigo, tienes que empezar a ver si realmente perdiste la cualidad de hijo. Si tu corazón se endureció a tal punto que empezaste a ver a los lados y no entendiste que había una relación directa con Dios. Los grandes ministerios nacen como respuesta a crisis.
Ustedes son iglesia porque Dios vio una necesidad y Dios movió el corazón para ser iglesia. Nosotros en Venezuela tenemos Operación Movilización, que ustedes son parte de ello. Alimentamos a unas 7,000 personas al mes, queremos subir a 22,000. Hacemos cosas increíbles porque aquí en esta iglesia hay hombres y mujeres que es la única iglesia que ha sido fiel durante un año, enviando provisión para alimentar a tanta gente. Pero es un ministerio que es maravilloso, Operación Movilización. Mire, estamos en las cárceles, en las calles, en los oncológicos, en los geriátricos. Estamos haciendo un gran trabajo, pero nació por una necesidad. Venezuela vive una crisis económica profunda, política, social, espiritual, de todo profunda. La gente come de la basura, se pelean por las bolsas de basura. Vas a un restaurante en Caracas y tienes familias esperando que tú dejes las sobras y te dicen, yo puedo recoger la mesa para ellos con sus hijos comer las sobras que tú dejaste. Una sociedad enferma, pero decidimos ser luz en medio de las tinieblas. Vimos la crisis y Dios nos dijo, y se abrió una gran puerta. Ahorita el 70-80% de nuestra iglesia está en alguna de las operaciones. Podemos hablar que tenemos un ejército de más de 100 personas sirviendo en diferentes operaciones. De 7 días a la semana tenemos 5 días de operación, movilización. Estamos en las cárceles, en las calles, filas de 500, 300 personas. Desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche, haciendo cola en la calle para que le demos la comida. Entre ellos se marcan como animales, y se pelean por la comida. Vamos a geriátricos. Ancianos abandonados por la crisis económica, hijos que se fueron del país, los abandonaron, vendieron casas y los dejaron en las calles. Hombres en despojos, son despojos humanos, el olor a la miseria de forma impresionante. Usted no conoce la miseria realmente. La miseria es un olor, es una fragancia, es una cosa que se te pega en la piel y nadie te la puede quitar. Pero en medio de todo eso, Dios dijo, vamos, y lo estamos haciendo, es increíble, a mí me apasiona eso. Yo estoy esperando que llegue mi día de irme para Venezuela, porque quiero estar otra vez en mis calles con mi gente, porque es maravilloso entender que Dios no te llamó para darte un micrófono, Dios te llamó para usar tus manos. Hay demasiada gente buscando púlpito y poco buscando servir. El que Dios llama tiene que entender que su llamado principal está en predicarle al que está a su lado. Está en ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, los ministerios son respuestas de Dios. ¿Aló? Tú eres un hombre de Dios. Tú eres la respuesta de Dios para tu casa. Tú eres la respuesta de Dios para tu familia. Estamos bajo la paternidad del apóstol José Félix, doctor Bijamo. Bijamo, que dice el Día de Todos los Santos, la manifestación de los santos, que es la iglesia empoderada para tomar todas las esferas de la sociedad. Pero todo el mundo se pelea por esto. Todo el mundo quiere cantar, todo el mundo quiere tocar batería, todo el mundo quiere que los reconozcan. ¿Cuándo muere un cristiano? ¿Está conmigo? Cuando está más enfocado en ser reconocido que en ser útil en el cuerpo. ¿Escuchaste? Cuando estás enfocado en ser reconocido, se te olvida ser útil. Usted necesita ser útil para Dios. Usted tiene que decirle, Señor, yo sé que tú tienes una historia conmigo. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Él y yo tenemos una historia, ¿o no? Él tiene una historia conmigo, pero también tiene un tiempo para que esa historia dé fruto. Hay que ser útil más que ser importante. Hay que hacer cosas útiles. El ministerio es sufrimiento. El ministerio es quebrantamiento. El ministerio es soledad. El ministerio es traiciones. Dice, pero ¿tú para qué me meto en esto? Porque el llamado es una cosa impresionante. El llamado es un fuego que me consume, que lloro, grito, quiero dejar, pero el día siguiente vuelvo a estar ahí. Una frase textual de mi libro, así que cómprelo. Estoy aprendiendo del apóstol Félix. El llamado es un fuego que usted no puede apagar. ¿Cuántas veces usted ha dicho, hasta hoy sirvo? Esta bufanda, que a mí me encanta la bufanda. Y dice, no, quiero tu bufanda. Que dice, mañana entrego la bufanda. Y usted pasa una noche de quebrantamiento, de llorar, y el día siguiente la ve y usted dice, ya se te pasó. Y la gente cree que eres bipolar, y no es que eres bipolar. Bueno, algunos tienen su toque, ¿no? Eso se libera o se medica. Pero hay gente que dice, ¿por qué no lo puedo dejar? Porque hay un llamado.
El que es llamado, dice la palabra, que no suelta el arado. El que es digno de Dios no suelta el arado, se mantiene firme hasta el final. Si Dios te llamó, yo necesito verte permanecer para creer que fue Dios que te llamó y no fue tu alma. Dile que está a tu lado, es contigo, dile, es contigo. Las tormentas provocan madurez y crecimiento. Las tormentas nos hacen la piel gruesa. Eso es la tormenta, nos pone la piel gruesa. La tormenta nos empieza a manifestar a Dios de una forma diferente. Les digo, cuando yo voy a las calles los viernes y veo a personas cayéndose apuñaladas por una arepa que me queda, y uno le dice al otro, yo llegué primero, pero mi hijo no va a comer por culpa tuya. Y se empiezan a apuñalar en la calle. Y yo tengo que pegarle sus gritos para que se calme. Cuando se me arranca la camioneta que teníamos y la gente sale corriendo tras la camioneta, veo a Dios de una forma diferente. Con ellos levantan la arepa y dicen, gloria a Dios. Les voy a decir algo muy sincero. Y si alguien está conectado en mi iglesia triste, he sentido más gratificación que cuando he predicado un domingo en mi iglesia. Y mi iglesia es una iglesia que honra y son fieles y alaban al Señor. Ahí conozco a Dios de una forma. ¿Está conmigo? Pero cuando voy el miércoles a las calles y me consigo a una señora de 65 años presa porque la agarraron robando una mantequilla porque tenía hambre, un abasto, y la veo ahí, veo a Dios de otra forma. Y cuando lo publico en las redes sociales, la gente me insulta. ¿Cómo es posible que tú le des comida a los presos, que no sé qué más? Tú no te estás pagando eso, así que cállate. Y pues de repente voy a la cerda y me consigo un niño joven. La mamá lo abandonó, el papá lo abandonó, lo dejó con 3 hermanos. Chamito de unos 14, 15 años. Salió a robar para alimentar a sus hermanos. Lo agarró la policía y está preso y le quitaron a sus hermanos y no sabe dónde va a estar su vida. Empiezo a ver a Dios de otra forma. Pero me levanto un sábado en la mañana y voy al oncológico. Y voy al oncológico infantil y empiezo a ver niños como el tamaño de mis hijos, sin cabello, sin tratamiento, doctores sin comida. Veo a Dios de otra forma. Voy al geriátrico, veo a Dios de otra forma diferente. Viejitos, hambrientos, desnutridos. Y después llego el domingo, me pongo mi corbata y me monto en el púlpito de mi iglesia y veo a Dios de otra forma. Hay un Dios que es tan amplio que tú crees que conoces, pero como no te has sumergido, no lo has conocido un poco más. Hay un Dios que nos produce vida en la muerte. Hay un Dios que cambia nuestro corazón mezquino. Hay gente que le hace falta proceso para poder tomar un micrófono. Hay gente que le hace falta proceso para que pueda entender que la vida cristiana no está centrada en Él, sino en Jesucristo. Que el que nos sostiene no son mis emociones, que el que me sostiene es que hay uno que murió hace más de 2000 años y se levantó para que yo tenga vida, tenga abundancia, y esa vida tiene que expresarse. Código no habla de la incoherencia que tenemos como cristianos. Queremos recibir algo que no recibimos, que no damos. Queremos trabajar de una forma que tratamos a la gente de una forma errada y queremos que la gente nos trate bien. Los desiertos son necesarios. Las pruebas, las crisis económicas son necesarias. ¿Cómo Dios prueba un matrimonio recién casado? Una crisis económica. 99% de la gente recién casada pasa crisis económica. ¿Por qué? Porque viene a salir el corazón. Viene a ver bueno, ese taller del sábado que no sé cuánto es el del matrimonio, así que. Pero empiezan a salir cosas en el corazón. ¿Está conmigo? La crisis es importante porque te prepara tu corazón. Y quizás si pudieras escribir cuando estás en crisis lo que sientes y lo leas 2 años después, tú dices, wow, ¿cómo eso había en mi corazón? ¿Cómo yo me comporté de forma tan desleal? Hay 2 tipos de desleales. Está el que se arrepiente y es transformado, el caso de Pedro. Y está el Judas, que simplemente siente culpa y termina ahorcado. Hay un solo camino. ¿Entiendes que Dios te llamó
Cuando uno es llamado por Dios, uno entiende que aún la injusticia es parte de la preparación. Uno entiende que Dios tiene procesos muy fuertes. El problema es que estamos enfocados en los fuegos artificiales. Y Dios no dice que seríamos fuegos artificiales, sino que seríamos luz. Usted debe ser una vela, no un fuego artificial. Un fuego artificial entretiene 4 o 5 minutos y después termina siendo puro ceniza, polvo. Una vela no hace bulla, pero permanece y alumbra por largo tiempo. Iglesia, ustedes están llamados a ser luz en Culiacán y en Sinaloa. Ustedes están llamados a permanecer firmes en la verdad, soportando la aflicción, aguantando la emoción y entendiendo que la razón se sujeta a Dios. Pero no podemos ser emocionales. Tenemos que dejar que Dios actúe en nosotros. ¿Aló? Dile que está a tu lado contigo, dile. Dile, no seas emocional. Usted sabe que si usted no se deja dirigir por Dios, usted no va a avanzar como Dios quiere que usted avance. Si usted no se deja guiar por Dios, usted no va a alcanzar lo que Dios quiere que usted alcance. Diga conmigo, no existe ministerio poderoso sin cicatrices profundas. No hay ministerio poderoso sin cicatrices profundas. No hay familia exitosa sin cicatrices profundas. Usted tiene que permanecer, es la palabra que siento para ustedes hoy. Usted tiene que permanecer en la verdad. Permanecer. Sienta o no sienta, la verdad debe permanecer. ¿Cuántos han visto el cuadro de Da Vinci de la Última Cena? ¿Lo han visto? ¿Sabe cuál es el cuadro de Da Vinci de la Última Cena? Ok, se cuenta que Da Vinci buscó diferentes actores para conseguir a Jesús. Y él dijo que quería buscar un actor que su rostro fuera dulce, pero que fuera varonil, que transmitiera paz, que transmitiera tranquilidad, pero a la vez transmitiera firmeza. Y buscando por toda la ciudad consiguió un joven. Lo contrató, lo pintó como Jesús. Y dice que para terminar el cuadro pasaron 19 años. El último personaje que le faltaba era Judas. No consiguió una persona, él dice que quería una mirada que fuera dura, una mirada que transmitiera maldad, que fuera un hombre oscuro, que se viera como un hombre traidor. Y buscó por todos lados y no lo encontró. Fue al alcalde de la ciudad y le dijo, quiero revisar entre los presos que tiene, a ver si alguno puede hacerlo. Y buscando en todas las celdas, se metió en una y le buscó todo el rostro de un hombre temerario, se veía maldad, un hombre con un rostro duro. Lo pintan. El preso nunca habló. Termina el cuadro. Da Vinci le gustó tanto el cuadro que le pide al alcalde que le dé permiso para mostrarle el cuadro al recluso. Le enseña el cuadro al recluso y el recluso le dice, yo quiero decirle algo, doctor Da Vinci. Usted me contrató hace 19 años para hacer el papel de Jesucristo en ese cuadro. Y 19 años después usted me contrata para hacer Judas. ¿Cómo una persona puede cambiar tanto y vive engañada que es él mismo? Lo que un día manifestabas dulzura y amor, en tu mente está, pero tu realidad es que eres malo ahora. Y ese es el problema del cristiano. Nos tomamos la mejor fotografía y decimos, este soy yo eternamente, y no es así. En algún momento fuiste comprometido, en algún momento fuiste desviador, en algún momento fuiste una persona noble, en algún momento fuiste una persona fiel, en algún momento fuiste una persona que se podía confiar, pero hoy ya no es tu fotografía hoy. Pero la estrategia del enemigo es hacernos creer que esta es la fotografía del presente. Y es cuando te metes en Facebook y ves a una muchacha y dices, esa muchacha parece que tenga 15 años y cuando la ves en persona tiene 65 años. ¿Aló? Dios bendiga el Photoshop, lo malo es cuando uno abusa. Pero así es, tienes una fotografía tuya que es errada, ¿está conmigo? Tienes una fotografía tuya que no es tu fotografía ahorita y hasta que no lo entiendas no vas a cambiar. Cuando entiendas que has retrocedido, es lo que Dios te dice hoy. ¿Dónde se te cayó tu hacha? ¿Dónde te desviaste? ¿A quién escuchaste que contaminó tu corazón?
¿En qué momento te dejaste seducir el alma? ¿En qué momento te sentaste en silla de escarnecedores? Si no fuera tan importante, no aparecería en los salmos eso. Es importante con quién te sientas, porque cuando te sientas tu oído es abierto y tu alma es alimentada. ¿Con quién anda? Hablas mucho. ¿De quién le da permiso para que influencie tu corazón? Y si alguien toca tu mente, ya tocó tus acciones. Que hoy la sangre de Cristo toque tu mente. Que hoy el Espíritu Santo te confronte. Que hoy el Señor rompa las cadenas espirituales que hay en tu mente en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda hechicería, todo encantamiento, todo trabajo de brujo, de palero, de hechicero sea roto en el nombre de Jesús. Porque una iglesia que no entiende su identidad es una iglesia que no avanza. Si usted no sabe quién es ahorita, hágase una fotografía hoy. ¿Quién soy? ¿Qué decía hace un año? ¿Qué digo hoy? Escúchese. No sea como este actor de Leonardo da Vinci. Transmitía paz y hoy transmite maldad. Las personas que son más insoportables en nuestra vida son las personas que nos dicen la verdad. Las prédicas que quizás no reciben mucho aplauso son aquellas que nos confrontan con nuestra realidad. Las obras son importantes, pero más importante es el corazón. La motivación. ¿Están despiertos? Di conmigo: permanecer. Sufrimiento. Bendición. ¿Cuántas veces se repite este ciclo? Las cicatrices son necesarias. Y con esto voy a cerrar. Las cicatrices son tan vitales que ellas nos salvan. Hay momentos donde el fracaso llega a nuestra vida y uno cree que es obra del diablo. Y es Dios simplemente deteniéndote de que no hagas algo peor. Uno de los temas que tocamos en esta conferencia, hemos tratado de dar una pincelada de todo lo que tenemos aquí en el libro. Uno de los temas que nos quebranta mucho es el de las cicatrices en el ministerio. Porque hay gente que deja el ministerio por el dolor. ¿Usted sabe qué le pasa a uno cuando llega el Señor? Uno se apasiona, ¿sí o no? Y uno empieza a ver que la casa se le dañó, se le echó a perder. Empieza a haber conflictos en la casa. Cuando antes llegabas borracho no te decían nada, pero ahora que llega de servir a la iglesia se te endemonia a todo el mundo. Antes llegabas a la hora que te dé la gana y no había problema. Antes invitabas a todo el mundo cerveza y no había problema. Hoy tu familia pelea porque das el diezmo y tienes que darlo escondido. Y usted dice, ¿qué es que llegué a Cristo? Todo se colapsó. Esto es sencillo. Hay un libro que se llama Cerdos en la Sala. Ese libro trata de algo sencillo. Usted llegó a Cristo, tenía una venda en los ojos, Dios le quitó la venda y se dio la cuenta que su casa estaba llena de cerdos. Pero como usted no lo veía antes porque estaba ciego, usted dice, todo se dañó cuando llegué a Cristo. No, todo estaba dañado, solo que tú estabas ciego. Realmente había crisis, pero no la veías. Hoy en este mensaje yo le espero al Señor que te haya quitado las vendas y que hayas podido revisar diferentes áreas de tu vida donde tú digas, aquí hay algún asunto que Dios tiene que tratar conmigo. Póngase sobre sus pies. Quiero que levante sus manos, cierre sus ojos. Y repita conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús, estoy dispuesto a pasar los valles, los procesos que sean necesarios para que mi corazón sea transformado. No voy a renegar en los procesos, voy a vivir bajo una cultura de honor, de ética. Quiero avanzar, no quiero quejarme. Necesito, Dios, que toda venda sea quitada de mi vida en el nombre de Jesús. Yo renuncio
a todo aquello que sedujo mi alma, que sedujo mis emociones. Y te pido, Señor, que me llenes en el nombre de Jesús. Voy a orar por ustedes. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque sé que estás aquí, Señor. Yo te pido que cada uno pueda revisar su corazón y pueda enfocarse en lo que tienes para ellos, Dios. Y pueda entender, Dios, que por más fuerte que sean los procesos, tú sigues estando presente. Que más fuerte que sea la adversidad, tú sigues estando con ellos, Señor. Que ellos puedan entender que la gloria postrera será mayor que la primera, Señor. Yo te pido que les afirmes, que los hagas permanecer, soportar, avanzar, Señor. Que este año no termine, Dios, sin que ellos puedan ver, Señor, un paso más adelante de lo que han visto hasta ahorita, Señor. Que este año no termine con ninguno al lado, sino todos firmes y perseverantes, Dios. Sabiendo, Dios, que lo que hacen para ti no es en vano, Señor. Yo te pido que bendiga su vida, que bendiga sus manos, Dios, que los prepares, que lo hagas hombres y mujeres servidores de tu casa, apasionados, Dios. Que ellos se conviertan en transformadores, Dios, en factores, Dios, de bendición sobre esta ciudad, Padre. Que la gracia tuya sea sobre cada uno, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno, muy bien, vamos a dar algunas indicaciones. Si puede tomar su lugar, por favor. Bueno, antes de dar las indicaciones, o mejor dicho, voy a dar las indicaciones y al final no necesito darles un sermón sobre la ofrenda, ¿verdad? Especial siempre levantamos una ofrenda para el predicador. Yo sé que a Hugo no le gusta.